Y bueno, vamos a leer en el versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Y en los versículos anteriores que hemos estado considerando, hemos visto las instrucciones del apóstol Pablo acerca de la vida cristiana. Hemos visto de dejar la mentira, dejar la ira pecaminosa, dejar el robo y dejar también las palabras corrompidas, las palabras, decíamos, podridas. Y por el contrario, entonces, pues hablar en vez de hablar la verdad, pues hablar la mentira, hablar la verdad, acabar cada día sin ira, trabajar duro y también pues hablar de manera que demos gracia a los que nos oyen. Y bien, pues entonces llega aquí el apóstol al autor de nuestra vida cristiana y de nuestra santificación, que es el Espíritu Santo. Y bien, pues hay que decir que hablar del Espíritu Santo, humanamente hablando, no es que sea fácil, porque si tuviéramos que hablar del pecado y de la maldad, nos saldría esto mucho más fácil, todos lo sabemos por naturaleza. Sin embargo, el Espíritu Santo es quien nos da toda la gracia de lo que nosotros no somos por naturaleza. Y sobre todo en el sentido de que al hablar del Espíritu Santo hay que mantener la santidad la santidad del asunto por quién eres, por su persona, por el Espíritu Santo. Porque Él es puesto aparte, Él es santo, por lo tanto, infinitamente santo, y entonces hay que guardarse de rebajar esta santidad de alguna manera por demasiadas palabras o por palabras que sean inoportunas, impropias de su persona y de su obra. Entonces hay que recordar solamente la gravedad de las palabras del Señor Jesús acerca del pecado contra el Espíritu Santo. Y hay que decir que, bueno, no está definido en la Escritura. En la Biblia no se nos dice el pecado del Espíritu Santo es 2 puntos. Entonces hay explicaciones, por supuesto, pero no está definido por la Escritura. Y creo que la razón de ello es para que mantengamos siempre el sentido del misterio en cuanto a este asunto y la reverencia que se merece la persona divina del Espíritu Santo. Pero también la Escritura impone a los ministros, nos impone el predicar y el enseñar todo el consejo de Dios. Entonces es también nuestro deber, ¿no?, de los ministros, pues hablar y enseñar. O sea que esta mañana voy con la ayuda del Señor, esperando su ayuda y su guía, pues estar meditando en este versículo del cual podemos extraer, no exactamente en este mismo orden, pero podemos extraer pues 3 ideas principales, ¿no? Primeramente, acerca de la persona del Espíritu Santo. Segundo, acerca de la obra del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, el mandamiento que se nos da a nosotros en cuanto a Él, de no contristarlo. La persona, la obra y el mandamiento para nosotros. Y en cuanto a la persona, vemos, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Podemos fijar en esta manera de referirse a Él, Espíritu Santo de Dios. Y en la Escritura, evidentemente, hay una gran cantidad de lugares donde se habla del Espíritu Santo de distintas maneras. Se habla del Espíritu de Jehová, se habla del Espíritu de Dios, se habla del Espíritu Santo, ¿no?, del Espíritu de Santidad. Y podríamos decir que aquí está un nombre, entre comillas, se podría decir completo, en el sentido que está Espíritu Santo y de Dios. El Espíritu Santo de Dios, sabemos que es la tercera persona de la Trinidad, que procede del Padre y del Hijo. Juan capítulo 15, versículo 26. Allá leemos Juan capítulo 15 y versículo 26.
Bueno, cuando dice, no parece que no es esta la cita, cuando dice, estos hechos. Juan capítulo 15 y versículo, decíamos, 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces vemos aquí es enviado por el Hijo, también procede del Padre, por lo tanto se puede decir que procede del Padre y del Hijo. Y Él pues nos dice en 1 Corintios capítulo 2, leemos allá en el versículo 10, que Él lo escudriña todo. Lo escudriña todo acerca de Dios, leemos allí. Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, las cosas que ojo no vio ni oído yo. Nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y dice, aún lo profundo de Dios. Y fijémonos que Dios es infinito, Dios es un Espíritu infinito. Entonces, si el Espíritu ha de escudriñar hasta lo profundo de Dios, exhaustivamente, a fondo, por así decirlo, lo profundo de Dios, entonces ha de ser un Espíritu igualmente infinito. Entonces, esto muestra claramente que el Espíritu Santo es de Dios, es una persona divina, es Dios, el mismo Dios que el Padre y el Hijo, pero en cuanto a persona es distinto del Padre y del Hijo. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Gran Comisión, Mateo 28, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice un nombre, no tres. Es el nombre de Dios, pero en este nombre de Dios, en este Dios, hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él, por lo tanto, es eternamente Dios. Él es eternamente Dios, Dios desde toda la eternidad. Él no ha sido creado. Él es eternamente Dios. Y entonces, Él, después también ha participado juntamente con el Padre y con el Hijo de todas las obras de Dios en el, podemos decir, el tiempo, ¿no? Y entonces leemos aquí en el capítulo 1 de Génesis, del versículo 2, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y Él participó, por lo tanto, de la creación, y Él también participa de la providencia, del sustento del mundo. Leemos en el Salmo 104, al final del Salmo 104, los versículos 29 y 30, también acerca del Espíritu en el sustento y en el cuidado del mundo. Llegamos en el Salmo 104, versículos 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, dejan de ser y se vuelven al polvo. Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. De la misma manera que el Hijo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, su palabra poderosa, Hebreos 1:3, pues también el Espíritu Santo sustenta todas las cosas y renueva, da vida. Él es el que da vida, el vivificador, tanto natural como espiritualmente. Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63, leemos ahí el Evangelio. Palabras de Jesús que dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida. El Espíritu es el que es el vivificador. Y entonces de Él Él es el que también participó en la concepción milagrosa del Señor Jesús en el vientre de María. Vemos esto en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y entonces concebirás, ¿no?, del Señor. O también Él es el que participó de una manera especial en la resurrección de Jesús. Romanos capítulo 1 y versículo 4. Romanos 1:4, que dice, quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Él, por supuesto, una de sus obras principales también para nosotros en la salvación es la inspiración de las Sagradas Escrituras. La Biblia es palabra inspirada por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, cuando dice que los santos hombres de Dios
hablaron, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y bien, pues entonces vemos, Él es de esta manera Dios, la tercera persona de la Trinidad, plenamente Dios, eternamente Dios. Tiene estas obras que son, digamos, más propias por ser la tercera persona de la Trinidad. Entonces, fijémonos, Él es plenamente Dios. Él tiene todos los atributos de Dios, los tiene en su plenitud, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Tiene también todos los atributos de Dios. No tiene el Padre uno no. Todas las personas tienen todos los atributos del ser de Dios en plenitud. El Espíritu Santo entonces no es inferior al Padre y al Hijo. Y bien, pues entonces vemos que, en cuanto se podría decir mucho acerca de Él, pero podemos fijarnos en lo que aquí dice, no contristéis. Ya consideraremos esto en cuanto al mandamiento que se nos da, pero podemos ver también de esto que Él es una persona. Él es una persona. También se ve esto en el otro título que se le da en el Evangelio, que Él es el Consolador. Entonces vemos, es una persona, no es como dicen estos llamados testigos, ¿no?, de Jehová, la fuerza activa de Dios. Por cierto, ayer tuve la oportunidad de hablar con dos señoras a la puerta de mi casa y estuve 10 minutos, un cuarto de hora, lo que me soportaron. Pero la cuestión es que estuvimos hablando, por supuesto, del Espíritu Santo, lo tenía fresco, ¿no? Por supuesto que el Espíritu Santo es poderoso, es todopoderoso, y por supuesto que Él está activo, el que Él hace, y por supuesto que Él procede de Dios, por cuanto Él procede del Padre y del Hijo. Pero Él es una persona divina. Él es una persona divina. ¿Y en cómo lo vemos esto? No, entre otras muchas cosas, porque se podría ver en otros muchos lugares de la Escritura. Pero vemos, habla de contristar. En otros lugares también veremos, ¿no?, de enojarlo, irritarlo. También, pues aquí habla del Consolador. Son características y son obras personales, ¿verdad? Son obras personales, y de esta manera, por lo tanto, se puede conocer personalmente al Espíritu Santo también. Se conoce y se relaciona personalmente con el Espíritu Santo de la misma manera que se conoce personalmente al Hijo, también al Padre. Entonces hay un conocimiento personal, hay un conocimiento por propia experiencia, experiencial del Señor. Y cuando hablan precisamente de que Él no es una persona y que Él es una fuerza activa, por lo tanto no es personal, como una fuerza ciega, ¿no?, algo que es enviado así, ¿no?, como si fuera una pelota o algo parecido, muestran que no lo conocen personalmente. Y vemos la importancia de conocerlo personalmente. Conocer a Dios realmente no es solamente por medio de nuestra mente, ¿verdad?, un conocimiento intelectual, sino es conocerlo personalmente. Nuestra persona a la persona divina, en este caso el Espíritu Santo. Y la pregunta entonces que nos hemos de preguntar, ¿no?, es si hemos conocido personalmente la persona del Espíritu Santo, que por supuesto es juntamente con las demás personas de la Trinidad, ¿no? Se conoce también juntamente con el Hijo y se conoce también juntamente con el Padre. Por medio del Espíritu Santo se conoce al Hijo y por medio del Hijo se conoce al Padre, pero hemos conocido entonces esta consolación, hemos conocido también que Él, Dios, se relaciona personalmente con nosotros por medio de su Espíritu. Esta es la gran cuestión cuando pensamos de que Él es la persona divina. Entonces lo conocemos personalmente. Lo segundo que podemos ver es en cuanto a su obra, que también aquí se nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. El día de la redención es el día de la salvación plena, final, última, ¿verdad? Cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos, nuestra reunión con Él para siempre. Sellados con el Espíritu Santo. No es la primera vez que aparece esto en Efesios, en el versículo 1 del capítulo, en el versículo 13 del capítulo 1, allá leemos: en Él, en Cristo, creísteis también vosotros al oír la palabra de la verdad del Evangelio de vuestra salvación. En Él también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Entonces vemos, es el sello del Espíritu Santo, y esto nos está hablando de la obra del Espíritu Santo. Y antes de ver más en particular acerca del sello, podemos pensar también acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros en cuanto a la salvación, que es, comienza por el nacer del Espíritu. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, ¿no?, se habla de nacer del Espíritu, el nuevo nacimiento, todo aquel que nace del Espíritu. Es la regeneración. Y esta regeneración, nuevo nacimiento por el Espíritu, es también juntamente por medio de la palabra de Dios. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 21 creo, cuando dice que siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces nos regenera el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, y es una obra interior por la cual nos regenera y nos da vida, y de esta manera podemos ir y vamos, de hecho, al ser regenerados, a Cristo. Y entonces vamos a Cristo en su obra, es el llamamiento eficaz, y es el momento de nuestra conversión a Él. Es nuestra conversión a Él, por la cual ponemos y depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, y estamos unidos a Él por medio de la fe. Entonces recibimos de esa manera la justicia de Cristo delante del Padre, y también recibimos el Espíritu Santo, por supuesto, para que Él comience y continúe en nosotros esa buena obra que la va a continuar hasta el día de Jesucristo. Es la obra de la santificación, la obra de la santificación, de la cual también habla el Nuevo Testamento. Podemos ver solamente un pasaje en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13, cuando dice: mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. La santificación en el Espíritu, que es, el Señor hace esa obra continua después de nuestro nuevo nacimiento y después de nuestra conversión a Él. Él nos va transformando, Él va limpiando nuestra alma, Él va que el pecado en nosotros tenga cada vez menos fuerza, menos poder. Hace que esta nueva vida que recibimos del Señor tenga cada vez más fuerza y poder en nosotros, y entonces ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del diablo, ya somos libres para servir al Señor. Bien, esta es la obra de la santificación en general, de la salvación del Espíritu Santo. Pero aquí habla en particular del sello. ¿Y a qué se refiere con este sello? Podemos pensar acerca de la imagen misma. Este sello, que era lo que ponían los reyes, ¿no?, en sus comunicaciones, en sus escritos, que ponían ahí cera y ponía su sello. Habla también el Apocalipsis de los sellados en el capítulo 7, en el capítulo 9, de los sellados por Dios, ¿no? Entonces vemos que es esa marca profunda del Espíritu en el alma de los elegidos, en el alma de los que son salvos. Es una marca que no se va. Entonces por eso están sellados por el Espíritu Santo. Y Dios ve ese sello, porque Dios conoce a los que son suyos y además reconoce, por supuesto, la obra. Dice Romanos 8 que el que discierne los pensamientos, los corazones, Él oye también la intercesión del Espíritu. Ve la obra, por lo tanto, del Espíritu en nuestra alma. Entonces también en cuanto a esta misma imagen del sello, hablamos, es el sello del Rey, y esto marca, por lo tanto, la soberanía de Dios, y que somos propiedad de Él, que somos suyos. Conoce Dios a los que son suyos, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y después también, al ser una marca oficial del Rey, del Señor, entonces es algo que certifica y que asegura, al igual que las arras, que el que tiene el sello va a recibir, por lo tanto, la salvación plena, de la que habla aquí en el capítulo 4, versículo 30, en el día de la redención. Bien, entonces fijémonos, ¿no?,
está esto y por supuesto está lo que dice en Romanos capítulo 8, esta obra que Él hace en nuestra alma. Y creo que es la descripción más clara de este sello en nuestra alma cuando dice en el versículo 15: no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Está el testimonio del espíritu a nuestro espíritu, testifica juntamente con él de que somos de él. Entonces es algo conocido por Dios, pero es también conocido por nosotros, porque dice que testifica a nuestro espíritu. Entonces aquí nos podemos detener también un momento y nos podemos entonces preguntar cada uno: si tengo este sello en mí, tengo este sello en mi alma, si tengo la seguridad de ser de Cristo y por lo tanto la seguridad de que soy salvo. Si dices no o no lo sé, entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no lo sabes? ¿No lo sabes porque no crees en Cristo? ¿No lo sabes porque no confías en Él para la salvación? Pues si es así, entonces hemos de decir que estás en el mayor pecado que se pueda cometer, aunque pueda llevar una vida muy correcta, muy bien, muy buena, muy moral. Pero no confiar en Cristo para la salvación es el mayor pecado, porque mientras estés en Él no vas a poder ser salvo. No va nadie a recibir justicia delante de Dios si no es a través de Cristo y a través de la fe en Él. Entonces es necesario arrepentirse de ese gran pecado. Pero si es porque uno se esfuerza y uno cree, pero también ve muchas dudas en Él y ve muchas debilidades en Él y ve muchas carencias en Él y ve muchas imperfecciones en Él. Y entonces dice: ¿cómo voy a ser yo salvo con todo lo que yo llevo encima? Entonces lo que tenemos que hacer es predecirnos: bueno, ¿no crees tú realmente en Cristo? ¿No confías tú realmente en Él como tu única esperanza? Pues si lo haces, aparte y además de todos estos problemas de los que tú me hablas, entonces eres de Cristo. Y si eres de Cristo, eres de los elegidos y tienes este sello porque crees en Él. Y has de aferrarte a eso. Has de aferrarte a eso y no mirar tanto a tus imperfecciones. Él es mayor que nuestra conciencia. Si nuestra conciencia nos reprende y nosotros somos sinceros para con Él, Él es mayor y la obra de Cristo es mayor y las promesas de Dios son mayores que todas estas cosas. Este sello, por lo tanto, es la seguridad inquebrantable e inmutable de que Dios lo va a cumplir todo lo que ha comenzado. Entonces las palabras de Jesús: no temas, cree solamente, no temas, cree solamente en Dios, en sus promesas y en el Señor Jesucristo y su obra. Pero bueno, ahora pasamos al mandamiento que el Señor nos da aquí, de no contristar al Espíritu Santo. Contristar significa literalmente causar pena, causar tristeza, causar pena. Entonces esta es una manera de hablar que nos lo encontramos en la Biblia, que se le atribuyen al Espíritu Santo este tipo de emociones. En el capítulo 6, versículo 3 de Génesis dice: no contenderá mi espíritu con el hombre. Está hablando de los pecadores. Y en Isaías 63, versículo 10 dice: hicieron enojar mi espíritu. Hicieron enojar el Santo Espíritu, mi Santo Espíritu de Dios. Isaías 63, 10. Enojar, contender, etc. Aquí contristar. Entonces nos podemos acordar lo que decíamos al principio, de que esto muestra que Él es una persona. Pero entonces nos podemos preguntar: ¿por qué se irrita o por qué
Él se contrista o se apena con nosotros los creyentes? Bueno, cuando uno no es el creyente, cuando uno no está en Cristo, entonces es algo más bien que lo irrita, que está el Señor airado con él. Pero cuando está hablando aquí el apóstol de los creyentes, está hablando de contristar. Está hablando de contristar, de apenar. ¿Qué es lo que puede apenar al Espíritu Santo de la vida de los creyentes? No tanto la persona como somos, porque Él nos conoce y ha venido a morar en el alma de los que son suyos, de los que son creyentes, porque ellos son templo del Espíritu Santo. Entonces no les sorprende cómo somos. No es entonces nuestras personas, son nuestras obras. Es lo que hacemos, que lo puede llegar a entristecer por lo que hacemos. Entonces, lo podemos mirar esto por un par de ejemplos, hermanos. Pongamos por caso que nos vamos a una nueva casa, un nuevo piso, y estamos muy contentos por llegar allí, y bueno, pues al llegar vemos que hay un olor de aguas residuales que no se puede soportar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar ahí? ¿No? Pues vamos a salir de ese lugar y vamos a intentar arreglar el problema, ¿verdad? Bueno, pues esto podría ser una imagen de lo que ocurre en, por ejemplo, una congregación o una iglesia, cuando se contrista al Espíritu Santo por las obras de los creyentes. Que el ambiente está tan enrarecido, que el ambiente está tan, huele tan mal, que el Espíritu Santo no puede estar ahí a gusto. No puede estar ahí a gusto y el Espíritu Santo, por lo tanto, se aparta. Y fijémonos que son advertencias que hace a las congregaciones, a las iglesias, incluso de llegar a quitar el candelero de su lugar, o el candelabro de su lugar, ¿no? Como la que hizo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Porque se contrista el Espíritu Santo y porque no se responde a las voces que el Señor da por medio de su palabra, que Él está llamando y nadie abre la puerta o la congregación no hace caso al llamamiento de Dios en su palabra. Pero estamos hablando aquí pensando más bien en un sentido personal, individual de cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa entonces cuando tienes un amigo o conoces a alguien, es pues alguien que confías, etcétera, y te hace algo y te entristeces con él? ¿Queda la relación igual? ¿Cómo lo ves o cómo te sigues relacionando con él después de eso? ¿No? ¿Te relacionas con él como siempre, antes? ¿Verdad que no? Eso te afecta de alguna manera. De alguna manera te ha defraudado. Lo perdonas, sí, lo perdonas, pero te entristece. Entonces no te sigues relacionando de la misma manera, no como castigo, es que es normal. ¿No? Porque la relación ha sido afectada por esa cosa. Entonces, esto que ocurre en las relaciones de los hombres, pues esto es también algo que puede ocurrir, que es lo que ocurre cuando se contrista al Espíritu Santo. ¿Y por qué se contrista al Espíritu Santo? Pues decimos por nuestras obras, por nuestros pecados. Entonces, cuando en nosotros el Espíritu Santo ve que en nuestros corazones, en vez de hablar verdad, estamos diciendo la mentira, en vez de dar gracia con nuestra boca, estamos usando palabras podridas, que en vez de trabajar duro, estamos robando y defraudando, o cuando en nuestro corazón hay ligereza en nuestras palabras, en nuestras obras, cuando hay también luchas, cuando hay contiendas entre nosotros, cuando hay también peleas o divisiones, o cuando también hay impureza, inmundicia en nuestros corazones, ¿verdad? O en nuestra boca.
cuando ve que hay pecados permitidos y que nos lo permitimos a nosotros mismos, y cuando ve que hay desidia, y cuando ve que hay negligencia en las cosas del Señor, ¿verdad?, en los medios de la gracia, cuando no ve que hay un interés genuino por Él, cuando no ve que hay un interés por su palabra, en estudiarla, en leerla, cuando no oye nuestra voz en oración, porque no oramos apenas, hay alguna voz que sube a Él en oración. Entonces, ¿qué hay? Entonces, ¿qué relación hay? ¿Cómo eso afecta a esa relación con el Espíritu Santo que habita en nosotros? Pues evidentemente eso afecta. Y de esa manera Él también se entristece, y estoy hablando en el lenguaje de la Escritura, porque es lo que significa esta palabra. Se entristece por nuestro comportamiento, y evidentemente esto no puede continuar como antes. Y si uno es verdaderamente creyente, uno entonces es verdaderamente elegido. Y si es uno verdaderamente elegido, la salvación no se compromete en su salvación por estas cosas, ¿verdad? Aunque es grave, por supuesto. Pero, por supuesto, uno no está disfrutando de esta salvación. Uno no la está experimentando. Uno no está viviendo en la luz del Señor y en su verdad. Así pues, el Señor a veces puede hacer eso, que Él puede permitir que andemos así, a tientas, ¿no?, a oscuras, ¿no? A veces tropezando en pecados que, bueno, lo tenemos, pecados, en cosas que tenemos ahí delante, ¿no? Y que, como vamos a oscuras, pues no la vemos, ¿no? Y nos damos el porrazo. Entonces, ¿hasta cuándo ocurre esto? ¿Hasta cuándo Él se entristece de esta manera? Pues hasta que, se hace algo por nuestra parte también, ¿no? Por eso nos está diciendo, no contristéis, para empezar, que hagamos todo lo posible, que lo tengamos presente, que nos prevengamos, ¿verdad?, a que no lo hagamos, ¿verdad?, que está esa posibilidad, que no podemos actuar de cualquier manera, porque si lo hacemos lo podemos contristar, como aquí está diciendo. Pero también, más aún, hermanos, todos cometemos errores en la vida, todos cometemos errores en la vida, y también con el Señor. El problema no es tanto el cometer errores. El problema es no darle importancia a estos errores. El problema es continuar en ellos. Ese es el problema, ¿no? Entonces, el pecado es algo tan grave, vemos, que hace que Él vuelva el rostro y ya no esté relacionándose con nosotros de la misma manera. Por lo tanto, hemos también de examinarnos a nosotros mismos, sinceramente y a fondo. Si acaso no estaremos en esta situación, en una parecida, que no tenemos la luz de Dios brillando en nosotros por su Espíritu Santo. Entonces, vemos lo que nos dice la palabra en Isaías 43, versículo 6. Isaías 43, versículo 6. No es tanto que el 43, versículo 6, pero bueno. He tomado mal la nota, pero es la idea de traer a la memoria, nuestros pecados. Traer a la memoria los pecados. Hemos de recordar cuando teníamos y andábamos en salud, ¿verdad? Acordémonos cuando teníamos esa comunión con el Señor y estamos disfrutando de Él. Y ahora nos vemos en esta situación en el día de hoy. Y podemos decir, ¿qué ha pasado por en medio? ¿Qué ha pasado desde entonces? Entonces traigamos a la memoria, ¿verdad?, ¿qué ha podido ocurrir? Y esto es lo que dice el Señor en Apocalipsis capítulo 2, a la carta en Efeso. Recuerda de dónde has caído.
y arrepiéntete. Recuerda cuáles son los problemas, recuerda cuáles son los pecados y arrepiéntete. Y si lo hacemos, pues entonces se estará quitando aquella causa que entristece al Señor y podremos seguir viviendo en su amistad y con su comunión y con su consolación. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Esto o lo contrario? ¿Qué es mejor? ¿Entristecer al Espíritu o alegrarlo? ¿Vivir nosotros tristes porque no sentimos al Señor, lo vemos lejos? ¿O estar nosotros gozosos porque estamos cerca de Él y Él está cerca de nosotros? Pues fijémonos que de esto también habla aquí Sofonías capítulo 3, versículo 17. Dice: Jehová tu Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Aquí está hablando también del Espíritu. Por aquí dice: Jehová tu Dios está en medio de ti. Habla de la habitación de Dios, y la habitación de Dios se hace por medio del Espíritu Santo. Y es Él, por lo tanto, quien también se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Y al Señor, pues, que podamos escuchar de aquella manera, por así decirlo, estos cánticos del Espíritu en nuestra alma, cómo Él se regocija y cómo nosotros nos regocijamos de estar con el Señor. Que todos lo podamos conocer, pues, por experiencia, y que podamos, pues, continuar así, ¿verdad?, todos los días de nuestra vida, hasta que seamos recibidos en su presencia. Amén.